Buen día, jóvenes. Buen día a todos, jóvenes. No se les olvide poner presente en el chat, por favor. ¿Alguna duda de lo que llevamos hasta ahorita, jóvenes? No, profe. No, profe. Bien, gracias. Entonces, continuamos con algunos ejemplos de transferencia de calor en estado transitorio. Permítanme un segundo. A manera de resumen, tenemos sistemas concentrados, sistemas no concentrados hasta el momento. Los primeros que varían únicamente con respecto al tiempo y los segundos que varían con respecto a la posición. La forma de resolver los primeros problemas es relativamente más sencilla que los segundos, es decir, los sistemas concentrados tienen una ecuación relativamente menos compleja que la de los sistemas no concentrados. Para sistemas no concentrados podemos optar por la opción de las fórmulas para la determinación de la temperatura en alguna posición y tiempo, o bien los gráficos de Heisler, así como la razón de la transferencia de calor. Les hice hincapié en algún momento sobre la determinación de los grupos adimensionales, el tiempo adimensional. Hay una variable que es la difusividad térmica. Este valor, aquí tenemos el número de Fourier para determinar el tiempo adimensional. Sí, es el tiempo adimensional a partir del cual determinamos el tiempo. Y una de las variables que son de importancia es la difusividad térmica, que es análoga a la viscosidad cinemática. Tienen las mismas unidades, metros cuadrados sobre segundo. Y les comentaba que en algunas ocasiones no vamos a encontrar el valor de la difusividad térmica en las tablas, por lo que hay que calcularla. La difusividad térmica es igual a la conductividad térmica por la densidad sobre el calor específico. ¿Sí? De hecho, ahí les puntualicé para que anotaran esa fórmula de ser necesario, pues la apliquen. Vamos a ver este primer ejemplo
Vamos a revisar este ejemplo ahorita y luego durante el transcurso del día les voy a mandar algunos problemas ya resueltos con su metodología, ¿sí? Para que los revisen y que avancemos un poquito más rápido, ¿sí? Si hay dudas con respecto a los problemas que les voy a mandar, nos detenemos a ver algunos aspectos puntuales y si no hay dudas, continuamos con el siguiente tema hasta que terminemos la unidad, ¿sí? Bien, el ejemplo 4.3, cocimiento de huevos. Un huevo común se puede considerar como una esfera de 5 centímetros de diámetro. Para empezar, aquí está la primera simplificación. Sabemos que este tipo de cuerpo no tiene específicamente esa geometría, sin embargo, considerarlo como una esfera nos permite obtener una aproximación bastante razonable a los resultados que necesitamos, ¿sí? Entonces, recuerden que son tres tipos de geometría, los más comunes a los que podemos acoplar prácticamente todo lo que vayamos a analizar, ¿sí? Que es paredes, cilindros y esferas. Entonces, este tipo de cuerpo lo ajustamos a una geometría esférica, ¿no? Entonces, nos dan el diámetro de la esfera, que es 5 centímetros de diámetro, así como se muestra en la figura 4.3, 4.22, perdón, que es el esquema para el ejemplo 4.3. Inicialmente el huevo está a una temperatura uniforme de 5 grados centígrados. Aquí podemos considerar inmediatamente este valor de 5 grados centígrados como la temperatura inicial. Parece que no tuviera mucha complicación, pero en ocasiones se confunden los valores de las temperaturas, entonces hay que poner mucha atención a la redacción, ¿sí? A la lectura más bien del ejercicio para poder identificar de forma correcta las temperaturas. Entonces, inicialmente el huevo está a una temperatura uniforme de 5 grados centígrados, es decir, desde el centro hasta su superficie mantiene la misma temperatura inicial en el tiempo igual a 0. Y se deja caer en agua hirviendo a 95 grados centígrados. Esta la podemos identificar como la temperatura del medio. Esta temperatura del medio de 95 grados centígrados va a permanecer constante durante todo el tiempo de análisis. Tomando el coeficiente de transferencia de calor por convección de 1200 watts sobre metro cuadrado grado centígrado, determine cuánto tiempo transcurrirá para que el centro del huevo llegue a 70 grados centígrados, ¿sí? Entonces, tenemos un cuerpo esférico, es 5 centímetros de diámetro, son sus dimensiones. Hay un efecto convectivo entre el agua que esté hirviendo y el huevo que es que se pone en contacto con el agua a 95 grados centígrados. Aquí obviamente se va a empezar a dar una transferencia de calor por convección primero del agua o del medio circundante hacia la superficie y después de la superficie hacia el centro del huevo por conducción, ¿sí? Lo primero que con lo que nos topamos en este ejemplo es determinar las propiedades de este cuerpo, ¿sí? Y se hace también una suposición que es bastante razonable. Este tipo de cuerpos, al igual que el cuerpo humano, la mayor parte es agua. Entonces, se hace una estimación con las propiedades del agua. ¿A qué temperatura? A una temperatura promedio entre los 70 grados centígrados y los 5 grados centígrados. Aquí lo vamos a ir viendo más abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque las propiedades, como el calor específico, como la densidad, ¿sí? Como la viscosidad, pueden variar algunas con la temperatura y no va a ser lo mismo el valor a 5 grados centígrados que a 70 grados centígrados, que es a lo que queremos o a lo que pretendemos que llegue ese cuerpo, ¿sí? Estando en contacto con el medio a 95 grados. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos en cuenta las condiciones iniciales, que son, o la condición inicial de 5 grados centígrados, y tomamos en cuenta la condición final de 70 grados centígrados para el cálculo de las propiedades. Entonces, sabemos también que la conductividad térmica, considerando que todo lo que esté dentro del cascarón no se está moviendo, se transfiere por conducción, ¿sí? Se considera una conductividad térmica baja.
va a haber variaciones de la temperatura del cuerpo del centro hacia la superficie, por lo tanto, tenemos que ver si se trata de un sistema concentrado o no. La primera suposición pudiera ser de que se trata de un sistema no concentrado. Por la dinámica que lleva el capítulo, sabemos que va a ser un sistema no concentrado, ¿no? Son ejemplos de ese apartado, pero si no lo supiéramos, lo tendríamos que comprobar. ¿Cómo comprobamos si se trata de un sistema concentrado o no? Ivonne Herrera. ¿Cómo sabemos si es un sistema concentrado o no, profe? Exacto. Eh, pues yo digo que si es un sistema concentrado, ¿no? ¿Cómo lo determinamos? Tenemos una herramienta para determinar si es sistema concentrado o no. ¿Cuál es esa herramienta? Co- Por el número de Biot. El número de Biot, exactamente. ¿Sí? Muchísimas gracias, Ivonne. El número de Biot es la herramienta que vamos a utilizar para determinar si un sistema es concentrado o no. Es el punto de partida para todos los problemitas que vamos a hacer relacionados con estos dos primeros apartados del capítulo. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular el número de Biot. Como les comento, aquí sabemos que se trata de un sistema no concentrado porque estamos resolviendo problemas para ese apartado, pero si no lo supiéramos, lo primero que tenemos que hacer, como dijo su compañera, es determinar el valor del número de Biot. ¿Por qué? Porque ahí tenemos un valor criterio. Si el número de Biot es menor a 0.1, entonces se trata de un sistema concentrado. Si el número de Biot es mayor a 0.1, entonces se trata de un sistema no concentrado. Si se trata de un sistema concentrado, aplicaremos la ecuación que vimos al principio del capítulo, una ecuación de decaimiento para la temperatura relativamente sencilla, ¿sí? O aplicaremos, en el caso de ser un sistema no concentrado, dos posibles fórmulas para un cuerpo esférico, uno para las condiciones en el centro, otro para las condiciones fuera del centro. O podemos aplicar también, o podemos utilizar los gráficos de Heisler, ¿sí? En los cuales también podemos determinar la temperatura en un punto en específico. En este caso nos piden que calculemos la temperatura, o más bien el tiempo, perdón, en que tarda en llegar el centro del cuerpo a 70 grados centígrados. Entonces tenemos aquí las condiciones en el centro. Tenemos la temperatura en el centro, 70 grados centígrados, y queremos saber cuánto tiempo tarda ese cuerpo en contacto con un medio de 95 grados centígrados en llegar a esa temperatura. Vamos a seguir entonces con el análisis que hace el autor. Se cuece un huevo en agua hirviendo, se debe determinar el tiempo de cocimiento del huevo y las suposiciones son las siguientes. El huevo tiene forma esférica, esa es la primera suposición, ¿sí? Para poder ajustarlo a la geometría. Sabemos que el cálculo no va a ser exacto, pero va a ser razonablemente bueno, ¿no? Con un radio R0 de 2.5 centímetros. Aquí es importante que definamos el radio total, ¿sí? Para que podamos hacer referencia ya sea al cálculo del número de Biot o bien a la utilización de los gráficos de Heisler. Hay que recordar, jóvenes, y no lo pierdan de vista, que para la determinación del número de Biot en sistemas no concentrados, ¿sí? Utilizamos la longitud característica, que es una relación entre el volumen y el área de la superficie. Para los sistemas no concentrados utilizaremos el radio para esferas y cilindros. Y la pregunta podría surgir, una pregunta aquí que dijera, bueno, si nosotros no sabemos si se trata de un sistema concentrado o no, ¿cómo vamos a diferenciar si utilizamos la longitud característica o utilizamos el radio en el caso de las esferas y los cilindros? La respuesta es que pueden utilizar cualquiera de las dos. Pueden calcular la longitud característica o pueden utilizar el radio. ¿Por qué? Porque no hay mucha diferencia a la hora del cálculo, ¿sí? Entonces, si ustedes ya saben que se trata de un sistema no concentrado o intuyen que se trata de un sistema no concentrado por las características físicas del cuerpo, ¿sí? Si estamos analizando un pedazo de carne, ya sabemos que ese pedazo de carne va a tener una conductividad térmica baja.
Si estamos analizando una esfera de metal, sabemos que ese metal va a tener una conductividad térmica alta, entonces más o menos se puede intuir cuándo determinar la longitud característica y cuándo utilizar el radio. Pero si se complica, pueden utilizar cualquiera de las dos, es muy poca la diferencia. ¿Sí? Bueno, aquí determinamos entonces el radio. La conducción de calor en el huevo es unidimensional debido a la simetría térmica con respecto al punto medio. Esto fue parte de lo que vimos en las clases anteriores, que hay una simetría para la pared, para el cilindro y para la esfera, en los que consideramos la variación de la energía del centro hacia un lado del cuerpo, hacia el lado positivo. Veíamos con la pared que el espesor iba de menos L, pasando por 0 que está en el centro, hasta L, ¿sí? Entonces, suponemos que la transferencia de calor se da de la misma forma para un lado que para el otro, ¿no? Las propiedades térmicas del huevo y el coeficiente de transferencia de calor son constantes. Esta también es otra suposición. Sabemos que el coeficiente, tanto el coeficiente convectivo como la conductividad térmica pueden variar de punto a punto en cualquier cuerpo. Sin embargo, considerando el concepto del continuo, podemos suponer que a cierto nivel, tanto macroscópicamente como microscópicamente, se puede considerar que no hay una variación que sea representativa y por lo tanto podemos suponer razonablemente que esas propiedades son constantes. El número de Fourier es tau mayor a 0.2. Esta es una de las condiciones, que el número de Fourier sea mayor a 0.2. Es una de las condiciones para poder aplicar las fórmulas para sistemas no concentrados. Que el número de Fourier sea mayor a 0.2 para tener un porcentaje de error dentro de lo razonable también. Veíamos ahí porcentajes que iban desde el 15% hasta porcentajes que van alrededor del 2 o 5%, ¿sí? De modo que se puedan aplicar las soluciones aproximadas de ese término. Las propiedades, aquí está lo que les comentaba ahorita. El contenido de agua de los huevos es de alrededor del 74% y como consecuencia la conductividad térmica y la difusividad térmica de ellos se puede considerar que son las del agua a la temperatura promedio entre 5 y 70 grados centígrados. ¿Por qué entre 5 y 70? Por lo que les acabo de comentar. Algunas propiedades varían con la temperatura y no sería, perderíamos exactitud o perderíamos, nos acercaríamos menos a un resultado preciso, aunque sabemos que va a haber un determinado grado de error. Si utilizamos las propiedades a 5 grados centígrados o a 70 grados centígrados, como sabemos que ese cuerpo va a ir de 5 a 70 grados centígrados, lo más razonable es obtener un promedio para las propiedades, ¿sí?, que esté entre esas dos temperaturas. Más adelante, cuando veamos transferencia de calor por convección en diferentes situaciones, nos vamos a dar cuenta de que a un cálculo de la temperatura parecido a se le llama temperatura de película, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, lo ideal es calcular las condiciones para una temperatura promedio, que son las temperaturas que tiene ese cuerpo desde que inicia el calentamiento hasta que llega a su punto en el que necesitamos calcular el tiempo. Entonces se saca el promedio, nos vamos a las tablas, a las propiedades del agua, y tenemos que para 37.5 grados centígrados, que es la temperatura promedio entre 5 y 70, tenemos una conductividad térmica de esta magnitud, una difusividad térmica. Fíjense que aquí la difusividad térmica no nos dan un valor como el que nos dan para la conductividad que se obtiene de la tabla, sino que nos dicen la difusividad térmica, y vuelvo a insistir, anoten esta fórmula, subrayenla, enciérrenla, algo que les permita recordarla. La difusividad térmica la podemos obtener a partir de la conductividad, la densidad y el calor específico. Ahorita mencioné de forma incorrecta la relación de estos valores, dije carro sobre CP, y esta es la fórmula correcta, conductividad térmica sobre densidad por calor específico, ¿sí? Entonces, se calcula
ese valor o se obtiene de tablas y tenemos aquí el valor de la difusividad térmica. Otro punto también para que lo consideren, que lo recuerden, hagan la nota. En algunas tablas, la difusividad térmica, ¿sí? El valor de la difusividad térmica no trae este signo negativo en el exponente, ¿sí? Es decir, se da el valor como si fuera un número muy grande cuando en realidad es un número muy pequeño. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de obtener los valores de las tablas, porque si hay una tabla, no recuerdo si es la del agua, ahí la revisaremos con los ejemplos, pero le falta ese signo negativo, ¿sí? Que le da esa característica de ser un número muy pequeño. Entonces, cuidado con eso a la hora de utilizar las tablas. Ahí dice de qué tabla se obtuvo, de la tabla A9, ¿sí? Y lo siguiente es empezar a calcular lo que nosotros necesitamos. ¿De dónde vamos a obtener nosotros el valor del tiempo? ¿En qué variable está incluido el tiempo? El tiempo está incluido tanto en la fórmula para sistemas no concentrados como para sistemas concentrados. En sistemas concentrados vimos que está como potencia en el número de Euler y para sistemas no concentrados está aquí dentro o está incluido dentro del número de Fourier que es tau, ¿sí? Entonces, ¿cuál fórmula voy a utilizar? Hay que primero calcular el número de Biot para saber si utilizo la fórmula de sistemas concentrados o las fórmulas de sistemas no concentrados. Bien, el número de Biot es H, el coeficiente convectivo, puede ser la longitud característica para una esfera sobre la conductividad térmica. Como aquí ya de acuerdo al análisis, se sabe que puede ser más posiblemente un sistema no concentrado, el autor utiliza el radio. Y vemos que el número de Biot es 47.8. Por lo tanto, el valor criterio es 0.1. Entonces es mayor este valor del número de Biot al valor criterio y por lo tanto se trata de un sistema no concentrado. Si se trata de un sistema no concentrado, antes de pasar a estas relaciones que tenemos aquí, yo establecería primero el número de Fourier, ¿sí? Para determinar o para establecer de dónde voy a sacar el valor del tiempo. Voy a regresarme un poquito aquí, o un mucho, para ver la fórmula del número de Fourier. ¿Sí? Si se trata de un sistema no concentrado, el tiempo que yo ando buscando es este que tenemos aquí. Entonces, a partir de la ecuación de Fourier, voy a obtener el tiempo. ¿Cómo? Despejando este valor de tiempo, voy a multiplicar el tiempo adimensional, que lo puedo obtener de tablas o mediante fórmula, por la longitud al cuadrado, en este caso tendría que ser el radio, ¿sí? Y la difusividad térmica. ¿Dónde podemos obtener la fórmula del número de Fourier para un cilindro o una esfera? Lo podemos obtener aquí. En los gráficos de Heisler. Aquí tenemos el número de Fourier para una pared, el número de Fourier para un cilindro, ¿sí? Alfa T sobre R0 al cuadrado, y el número de Fourier para una esfera, ¿sí? Alfa T sobre R0 al cuadrado. R0 es el diámetro, el radio total, perdón, ¿sí? Entonces, se despeja el valor del tiempo. Esta se me perdió. Se despeja el tiempo y decimos que el tiempo va a ser igual al tiempo adimensional por el radio total al cuadrado sobre la difusividad térmica. Yo cuento con el radio y cuento con la difusividad térmica, pero no tengo todavía el tiempo adimensional. ¿De dónde puedo sacar el tiempo adimensional?
El tiempo dimensional lo puedo obtener de las fórmulas, en este caso la ecuación 428, que esta ecuación 428 es específica para determinar la temperatura adimensional en el centro de una esfera, ¿sí? Si ustedes revisan la ecuación 428 en su libro, se van a dar cuenta que teta 0 para una esfera es igual a T0 menos T infinito sobre T menos T infinito, y que a su vez es igual a A1 E a la menos lambda cuadrada 1 por tau, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Contamos con el valor de la temperatura en el centro, que son 70 grados centígrados. La temperatura del medio son 95 grados centígrados. La temperatura inicial son 5 grados centígrados y la temperatura del medio 95 grados. Este valor de A1 y el valor de lambda 1 los tenemos que sacar de tablas. ¿De cuáles tablas? De la tabla que tenemos aquí arriba, fíjense. Tenemos que el número de Biot es 47.8, ¿sí? Por lo tanto, de la tabla 4.2, vamos a la tabla 4.2. Recuerden el valor del número de Biot para que me apoyen ahí y lo podemos sacar de la tabla. ¿Cuál es el valor del número de Biot? 47.8. Gracias, 47.8. Entonces nos vamos a la columna del número de Biot. Buscamos el valor de 47.8. Está entre 40 y 50. Tendríamos que interpolar aquí. Si se alcanza a apreciar todavía la tabla. ¿Sí se alcanza a ver bien? Ok. Está entre 40 y 50. Y vemos que las primeras dos columnas corresponden a una pared, las siguientes dos a un cilindro y las siguientes a una esfera. Entonces nos vamos a los valores de la esfera, a las últimas dos columnas, y el valor de lambda 1 estaría entre 3.06 y 3.07. El valor de A1 estaría entre 1.9942 y 1.9962. De la interpolación salen los valores que tenemos en el problema. Que es 3.0754 y 1.9958. Lo que hacemos es sustituir esos valores. Si se fijan aquí de la relación de temperaturas nos va a quedar un valor, ¿sí? Aquí también nos queda el valor, bueno, aquí colocamos el valor de A1, colocamos el valor de lambda al cuadrado. Este es el número de Euler. Lo que hacemos es obtener este valor y despejamos primero esta constante, ¿sí? Esta constante la pasamos a dividir al resultado de estas diferencias de temperaturas. Después, al resultado de estas diferencias de temperaturas, le aplicamos logaritmo natural, al igual que al lado derecho de la ecuación, y eso nos permite despejar el valor del tiempo adimensional. Déjenme lo hacemos en la pizarra. Les voy a pedir que por favor, si tienen ahí su libro, me ayuden con estos valores para poder hacer el despeje. Ahí están viendo la pizarra en blanco. Sí. Gracias. Entonces son 70 menos 95 sobre 5 menos 95, ¿no? Igual, ¿cuál es el valor de A1? 1.9958. 1.9958 E a la menos lambda, perdón. El valor este signo negativo queda fuera de la potencia, ¿sí? Entonces va a ser un valor negativo ahí. ¿Cuál es el valor de lambda 1? 3.0754. Gracias. Al cuadrado por tau. Ese es el que necesitamos despejar, ¿sí? Entonces, la forma de despejarlo es la siguiente. 70 menos 95. 5 menos 95. Aquí ustedes pueden obtener el valor. Este lo pasamos a dividir. 1.9958 es igual a E a la menos 3.0754 al cuadrado. Y lo multiplicamos por tau.
¿sí? Este es el exponente del número de Euler. ¿Quieren hacer la operación aquí o nos seguimos así como están los números? Bueno, ya hacen ustedes la operación después. Bueno, ahí viene en el libro. Lo que tenemos que hacer para despejar este valor de tau es aplicar logaritmo natural de 70 menos 95 sobre 5 menos 95, las diferencias de temperaturas, 1.9958, logaritmo natural e a la menos 3.0754 al cuadrado por tau. Este logaritmo natural simplifica el número de Euler, por lo tanto nos quedaría el logaritmo natural de 70 menos 95, 5 menos 95, 1.9958 menos 3.0754 al cuadrado por tau. Para que finalmente el valor del tiempo adimensional nos quede como logaritmo natural 70, 5 menos 95, 1.9958 sobre menos 3.0754. Así es como quedaría el despeje del valor del tiempo adimensional, ¿sí? Que es tau. Al realizar la operación, nos queda que el valor del tiempo adimensional es 0.209. Se cumple con el criterio para mantener el grado de error relativamente bajo, ¿sí? Al aplicar estas ecuaciones. Entonces tenemos que se sustituye el tiempo adimensional dentro de número de Fourier, en donde tenemos despejado el tiempo, y resulta en un resultado en segundos que podemos cambiar a minutos para tener una mejor interpretación del resultado. Y para que ese huevo pase de 5 grados centígrados a 70 grados centígrados en la parte del centro, tiene que pasar 14.4 minutos, ¿sí? Dejando caer el cuerpo, estando el agua a 95 grados centígrados y el cuerpo a 5 grados centígrados, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? La otra forma en la que podemos resolver este problema es, se determina el número de Biot, 47.8, nos damos cuenta de que se trata de un sistema no concentrado, y como queremos determinar las condiciones en el centro, utilizamos los gráficos de Heisler, ¿sí? Aquí tenemos que la temperatura adimensional en el centro es la relación de temperaturas, la temperatura específica del centro, la del medio y la temperatura inicial, ¿sí? Aquí tenemos todos estos valores, contamos con ellos. ¿Qué valor nos queda de dividir 70 menos 95 entre 5 menos 95? Háganlo, por favor. A mí me da 0.277. 0.277. Sí. Bien. En los gráficos de Heisler para la esfera, buscamos ese valor aquí en el eje Y, 0.277. Entonces, estamos entre 0.2 y 0.3. Más o menos, este sería 0.25. Yo creo que por aquí más o menos, ¿no? Entre 0.25 y 0.30 estaría el valor de 0.28 si lo truncamos. Esto es lo correcto. Sí. Ok, entonces aquí buscamos el valor de la temperatura dimensional que obtuvimos de las diferencias de temperaturas específicas. Y luego tenemos cada una de estas curvas corresponde al inverso de Biot. Dividan 1 entre el número de Biot que se calculó. 1 entre
47.8. 1 entre 47.8. 0.020. 0.022. Eso quiere decir que estamos entre la curva de 0.2 y 0.35, ¿correcto? Es 0.20. 0.02. Ah, 0.02. Sí, Pues, ok, entonces estamos entre la curva de 0 y la de 0.05, ¿no? Entre estas dos, ¿cierto? Más o menos a la mitad. Si se fijan aquí, empieza a complicarse la situación con la solución gráfica porque es muy poquito espacio. Entonces nosotros tendríamos que hacer, tenemos que seguir o tendríamos que hacer una línea imaginaria aquí entre 0.05, perdón, y 0 para obtener el valor de 0.02 y la seguimos hasta que nos topemos, ¿sí?, con el valor de 0.28 que estaría más o menos aquí, ¿sí? Ahí donde está el cursor, ¿sí lo alcanzan a ver? sí, profe. De esta mitad del segundo cuadrito de izquierda a derecha, tendríamos que proyectar de forma perpendicular hacia el eje Y para obtener un valor del número de Fourier. Este sería, va a 0.5, 1, 2, 3, bueno, habría que ver qué valor le corresponde a cada uno de estos espacios para obtener aquí el número de Fourier, ¿sí? Que se supone que debe de ser mayor a 0.2. Sin embargo, por los errores de apreciación, puede ser razonable que nos quede un poquito abajo o un poquito arriba. Dividan 0.5 entre 1, 2, 3, entre esos cuatro espacios. 0.5 entre 4, ¿qué les queda? 220. Punto 125. 0.125. Ok, ese punto sería 0.125. Aquí, 0.125. Aquí sería 2.5. Entonces, ¿cuánto sería en la mitad? 0.125 más 0.125 entre 2. Nos queda 0.19, casi 0.20. Se pudiera considerar que el valor de tau es 0.20 y a partir de ahí ya tendríamos el valor del tiempo dimensional, se despejaría el tiempo y obtendríamos un valor semejante al que obtuvimos de forma con las fórmulas. Denle una revisada, les mando unos problemas y continuamos mañana. Que tengan una excelente tarde. Igualmente, Igualmente, profesor. profe. Igualmente, profe. Gracias. Hasta luego.